Ya, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es intoxicación por órganos sulfurados y va a estar a cargo de la residente de tercer año, Janine Barreto. Adelante, Jess. Gracias, doctora Patricia. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre intoxicación por órganos sulfurados. Eh, es una intoxicación común en nuestro país, sobre todo en la parte de la sierra o la parte de la selva. Hay que tener en cuenta de que es una intoxicación que puede llegar hasta un centro de salud, hasta hospitales como nuestro hospital 31, un Hospital Nacional Cayetano Heredia. Bueno, nuestros objetivos van a ser identificar los principales signos y síntomas de una de las intoxicaciones más frecuentes, como digo, sobre todo en pediatría, conocer el mecanismo de acción de los plaguicidas y describir los signos y síntomas claves para identificar este tipo de intoxicación. Y vamos a presentar algunas opciones de tratamientos e intervenciones clínicas para minimizar el impacto de la intoxicación. Para hablar un poquito de la fisiopatología, eh, quiero que tengamos en cuenta que estos son muchos de los plaguicidas. El más frecuente probable sea el malatio, que es una categoría 3. ¿Qué quiere decir categoría 3? Que es medianamente tóxico y la dosis letal es generalmente de 50 a 500 miligramos por kilo. Pero como pueden ver, hay una diversidad de plaguicidas y también de acuerdo a su tipo de categoría se va a encontrar si son extremadamente tóxicos o hasta ligeramente tóxicos y las dosis obviamente son distintas. Las dosis letales son distintas en cada categoría. Según su naturaleza química, pueden ser inorgánicos, que pueden estar fabricados a partir de metales como cobre, plomo, arsénico, vegetales, extraídos de diversas vegetales como las piretrinas, órganos sintéticos que están sintetizados por el hombre en un laboratorio. En este caso sí está dentro del tema que vamos a hablar, que son de los órganos fosforados, y tal vez más adelante voy a diferenciar sobre los carbamatos, que también es una intoxicación frecuente. También puede haber sobre microorganismos vivos, virus, bacterias, hongos utilizados en el control biológico de plagas. Entonces, la acetilcolina se va a encontrar en la sinapsis colinérgica del sistema nervioso central. También va a estar en la sinapsis preganglionar del sistema nervioso simpático y a nivel de las glándulas sudoríparas y en los receptores colinérgicos de la placa motora. Es importante esta diapositiva, ya que de acuerdo a esto se va a dar toda la sintomatología o los signos que podamos encontrar al examen físico cuando tengamos al paciente en, en la emergencia. La intoxicación por órganos fosforados lo que causa es la inhibición de la acetilcolina. Entonces, esto tiene receptores, receptores muscarínicos, nicotínicos y a nivel del sistema nervioso central. Los muscarínicos van a actuar en el corazón y en las glándulas sudoríparas. Los nicotínicos en el músculo esquelético, en la médula adrenal y ganglios autonómicos. Y en el sistema nervioso central va a haber inhibición de la esterasa neurotóxica que se encuentra en el cerebro y en el sistema nervioso periférico. Entonces, como digo, la inhibición de la acetilcolina, si se actúa a nivel parasimpático, el efecto va a causar una bradicardia, broncoconstricción, miosis, contracción del músculo liso. Si es a nivel simpático, va a haber diaforesis, midriasis, taquicardia, hipertensión. A nivel somático va a haber fasciculaciones y en el nivel del sistema nervioso central puede haber agitación, confusión, convulsiones, estatus convulsivo, incluso llegar hasta el coma. La clínica, cuando hablamos, como dije, puede afectar los receptores muscarínicos, va a haber broncoconstricción, apnea, que es el cese de la respiración, de visión borrosa, y miosis, que es la contracción de la pupila, y puede haber relajación de esfínteres, diaforesis, defecación, vómitos. Y acá podemos ver un efecto cuando actúa en el síndrome nicotínico. No sé si se logra ver que la pupila está más contraída. Acá podemos ver fasciculaciones. Esas son la clínica que nosotros podemos ver. Generalmente a nuestra emergencia llegan en muy mal estado general.
Entonces, una buena anamnesis, que es sacar detalladamente la historia clínica más nuestro examen físico, es lo que nos va a dar el diagnóstico. Como decía, a nivel de afectación del sistema nervioso central, va a haber insomnio, debilidad, ansiedad, confusión, convulsiones y coma y habla confusa. Acá podemos ver un videíto. Podemos observar que el paciente, o bueno, esta persona está diaforética, excesiva sudoración, se siente mal, presenta debilidad, visión borrosa. Bueno, aquí ya el paciente está más estable, es en la emergencia. Ese es otro video, que aquí en este video va a presentar otros signos o síntomas de una intoxicación por órgano fosforado. Como dije, dentro de la afectación del sistema nervioso central son las convulsiones que pueden presentar los pacientes. Más adelante vamos a detallar el tratamiento. Bueno, y la clínica puede ser aguda, que puede ser desde los 30 minutos hasta las 6 horas después de haber estado expuesto a los órganos fosforados. Y las características principales van a ser los signos y síntomas que he mencionado respecto a los receptores nicotínicos y muscarínicos. Un síndrome intermedio va a ser después de las 24 o 96 horas, que generalmente se caracteriza por debilidad muscular, visión borrosa, náuseas, puede presentar vómitos y falla ventilatoria. Y síndrome tardío, que se divide en fases. La primera media hora nosotros podemos encontrar que la glucosa va a estar alta, puede haber una acidosis láctica, puede haber cialorrea, puede tener incluso fiebre, vómitos. En la segunda fase, que es después de los 30 minutos, va a haber hipoxia, edema cerebral, aumento de la presión intracraneana, el paciente puede llegar en coma. Por eso, mientras uno detecte más temprano frente a qué estamos, si estamos a una intoxicación de órganos fosforados o carbamatos, más pronto va a ser su recuperación y va a dejar menos secuelas. Entonces, ¿qué diferencias tenemos entre un órgano fosforado y un carbamato? Generalmente, los órganos fosforados, va a ser irreversible, es más liposoluble, recomienda utilizar oximas, producen metabolitos activos que son tóxicos, pero en el carbamato sí es reversible, no se recomienda usar oximas. Y la intoxicación por ambos se va a ver reflejada como la crisis colinérgica, ya que ambos bloquean la enzima acetilcolinesterasa en la hendidura sináptica, sino que la diferencia es que en los órganos fosforados es irreversible y en la intoxicación por carbamatos es reversible. Bueno, en la clínica, la intoxicación por órganos fosforados, como ya habíamos visto, puede haber dolor de cabeza, aumento de la frecuencia cardíaca, pero va a haber casos que puede causar bradicardia, miosis. Como decía, había una fase tardía que se caracterizaba por una neuropatía retardada, que es una neuropatía simétrica, distal. El mecanismo no depende de la inhibición de la acetilcolinesterasa, sino de la inhibición de una enzima axonal conocida como esterasa neurotóxica. Va a ser un dolor distal y es un dolor intenso. En el caso de los carbamatos, la intoxicación también es de minutos a hora. Hay una buena absorción por cualquier vía, generalmente la respiratoria. La distribución es parecida en todo el organismo. El metabolismo es hepático y es de eliminación renal. Sus efectos van a tener menor duración que la intoxicación por órganos fosforados y mayor índice terapéutico. La clínica va a ser a predominio muscarínico debido a su pobre afección al sistema nervioso central. Va a haber diarreas, bradicardias, aumento de secreciones, miosis, visión borrosa, incontinencia urinaria. Bueno, y hablando del tratamiento, lo primero cuando tengamos un paciente frente a que sospechamos que tiene una intoxicación por órganos fosforados o carbamatos, hay que eliminar el tóxico y hay que ver cuál es nuestra vía de entrada, respiratoria, cutánea o digestiva. Entonces, si es por vía oral, hace años se indicaba inducción de vómitos. Actualmente ya no se sugiere inducir al vómito en las últimas guías. Se puede hacer lavado gástrico, carbón activado
y el uso de atropinización. Y en algunos casos, en algunos hospitales no hay pralidoxima. El lavado gástrico y el carbón activado va a depender mucho de cuántas horas después de haber ingerido un órgano fosforado carbamato se pueda realizar. Si es la vía dérmica, hay que retirar ropa, hay que bañar al paciente. Y si es la vía inhalatoria, hay que utilizar atropina. Lamentablemente, a veces cuando tenemos a los pacientes que tienen intoxicación por órganos fosforados y el familiar no tiene claro qué cosa ha sucedido, entonces todo paciente que ingresa, nosotros tenemos que igual de todas formas hacer un baño general al paciente, retirarle la ropa. Va a depender mucho de la historia clínica que nos cuente el familiar. Eliminar la ropa e irrigar con abundante agua la zona dérmica expuesta. Generalmente nosotros retiramos toda la ropa y hacemos un baño. En quienes no inducir el vómito, como decía, incluso actual se puede encontrar en las guías peruanas de que ponen inducción al vómito, pero hay guías donde ya no lo recomiendan actualmente. El carbón activado, acordémonos, es 1 gramo por kilo con la dosis máxima de 50 gramos. Esto generalmente podemos usar cuando tenemos estos pacientes. Lo ideal que sea dentro de las 2 horas. Y a la par, siempre cuando llega un paciente, hay que hacer igual la estabilización inicial, ¿no? Generalmente la mayoría de estos pacientes debe estar hospitalizados en una unidad de cuidados intermedios o una unidad de cuidados intensivos. El soporte ventilatorio es importante. Va a depender mucho de cómo llegue nuestro paciente, pero como decía, la mayoría llega en muy mal estado general y siempre todo paciente que ingresa, nuestra prioridad es la vía aérea. Y el medicamento de elección es la atropina, que la dosis inicial es de 0.05 miligramos por kilo endovenoso y el mantenimiento va a ser de 10 al 20% de la dosis total que requirió en la infusión continua. Las indicaciones de atropinización, bueno, se utiliza para tratamiento de bradicardia sinusal, tratamiento de asistolia, antídoto para órganos fosforados y carbamatos. Contraindicaciones es en pacientes con glaucoma o que tienen taquicardia, tirotoxicosis, uropatía obstructiva. ¿Y cuándo suspender este medicamento? Cuando tengamos signos de intoxicación o de atropinización. ¿Cuáles signos de atropinización? Como la taquicardia, la dilatación de los ojos, que es la midriasis, la sequedad de nuestras mucosas, o si la piel seca o está caliente. Ahí hablamos de signos de atropinización y hay que suspender el medicamento. Los signos de intoxicación, podemos ver la boca seca, igual, la frecuencia cardíaca que está elevada, taquicardia, visión borrosa, aumento de la temperatura, delirio, ataxia, inquietud. También se usa la pralidoxima, las benzodiazepinas en caso de convulsiones, están indicadas. El bicarbonato de sodio está indicado generalmente cuando hay una acidosis muy severa y el sulfato de magnesio en pacientes que no se pueda controlar la hipertensión. En conclusiones, el diagnóstico temprano de una intoxicación por órgano fosforado es crítico para reducir la morbimortalidad. El tratamiento precoz, como la administración de la atropina, reduce las complicaciones y la mortalidad. Además, como decía, no solamente es la administración de atropina, el manejo es integral. Hay que dar apoyo respiratorio y un manejo adecuado, sobre todo en una unidad de cuidados intermedios o intensivos. Y la atropina es el tratamiento anticolinérgico principal para la intoxicación por órganos fosforados. Su efecto radica en contrarrestar los efectos muscarínicos, no tiene sobre los efectos nicotínicos. Eso sería todo. No sé si hay algunas preguntas.